En esta sala de Cabildo para la presentación del libro Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales, de la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Un aplauso, por favor. Asimismo, me permito presentar a ustedes a quienes el día de hoy estarán haciendo anotaciones, comentarios, exposición, nuestras invitadas, la doctora Ana Beatriz Lira Roca, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Un aplauso para ella. Asimismo, a la doctora Adi Patricia Carrera Hernández, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Bienvenida. Gracias. De igual manera, la ingeniera Mabel Acered Hernández Meneses, consejera electoral del organismo público local electoral, quien estará con nosotros en breves instantes, ya estará en un momento más. Y el aplauso también para la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz. Un aplauso. Y por supuesto, a nuestra anfitriona, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, autora de este libro, Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales. Y de igual forma me permito nombrar a quienes nos distinguen con su presencia en esta maravillosa tarde. Y bueno, quisiera empezar por el personal, funcionarias de este municipio, la licenciada Lisette Martínez Echeverría, regidora del Ayuntamiento de Veracruz, regidora 12ª. De igual forma, el aplauso para la licenciada Belén Palmeros, Exome, regidora 13ª, gracias por estar con nosotros. Saludo también cordialmente a la licenciada Ileana León Huesca, presidenta municipal del DIF de Veracruz, presidenta del DIF de Veracruz. Y de igual manera a la exalcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, que se encuentra con nosotros. Gracias por estar esta tarde. Y de igual manera a la maestra… ya no veo yo, perdonen ustedes. Escribí mal. Licenciada Mónica Robles Barajas, exdiputada y directora de Editora del Istmo. Gracias por estar con nosotros. La regidora quinta, Aurora Albizar, también está. A la regidora quinta del Ayuntamiento, Aurora Albizar, gracias por estar con nosotros. La licenciada Sandra Vázquez, cónsul de Belice, gracias por estar con nosotros. Ahí sentada a su derecha, la licenciada que nos acompaña de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, que siempre me regaña cuando lo digo mal, Charito Gallot, gracias por estar con nosotros. Me regaña si lo digo mal. Y bueno, de igual manera, saludamos con muchísimo gusto a la catedrática de la Universidad Veracruzana, Rocío Ojeda Callado. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, de igual manera, a la maestra Norma Ramírez Hinojosa, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Normita, discúlpame, lo escribí mal, perdonen ustedes. De igual manera, saludamos a todos los compañeros de prensa, distinguidos invitados, gracias por estar en esta excelente tarde. Y pues vamos a dar inicio con nuestras ponentes el día de hoy de este sensacional libro que es el trabajo de muchísimas horas, de un gran esfuerzo, de una veracruzana que no para, que tengo el gusto de conocer desde la universidad. Y la verdad es que siempre se ha mantenido activa en cada uno de los rubros, pero sin descuidar esta parte de la escritura, de documentar y de traernos este libro que el día de hoy vienen a bien a presentar. Bien, a continuación me permito
compartirles a ustedes parte de las credenciales de quien hará los primeros comentarios, la doctora Ana Beatriz Lira Roca, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Y bueno, es licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana, es especialista en Economía Financiera por la misma institución, cuenta con maestría en Dirección y Gestión Política Local para directivos municipales de Iberoamérica por la Universidad Carlos III de Madrid, España, doctora en Sostenibilidad y Tecnología, investigadora de tiempo completo, académica de la carrera de la Facultad de Economía, fundadora de la maestría en Gestión Municipal del programa de Fundación en Gestión de la Universidad Veracruzana, directora y también lectora de tesis en nivel de licenciatura y posgrado. Además, cuenta también con diversas revistas científicas y bueno, pues colaboradora, consultora de la Unión Europea en proyectos de cooperación con México, integrante del grupo técnico y asesor para la reforma de la Ley Federal de financiamiento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y bueno, ponente, además de autora de diversos artículos especializados y materiales didácticos para el nivel de Iberoamérica y posgrado. Démosle un fuerte aplauso a nuestra primera ponente de esta tarde. A ver, ¿ya? Sí, ¿verdad? Ay, esto está muy peligroso. Bien, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Mónica, por volver a invitarme a la presentación de esta importante obra. Me siento muy contenta de estar con ustedes, con este grupo tan grande de mujeres aquí reunidas y hombres que nos acompañan. Es una tarde importante porque hablaremos de una de las obras que se remite al entorno de lo municipal. Y ahí encontramos el primer problema. Sobre todo quienes han sido estudiantes o funcionarios del entorno local saben que este tiene retos muy importantes, sobre todo en materia de información. La información a nivel municipal es muy restringida, está muy poco segmentada y está segmentada en áreas que no siempre son útiles y sobre todo en materia de perspectiva de género es muy difícil encontrar información al respecto. Así que este es un primer reto que la obra de Mónica ha cumplido, ha salvado, esta obra que tiene que ver con las mujeres alcaldesas en el estado de Veracruz. Entonces yo diría que uno de los primeros aportes que podemos encontrar en ella tiene que ver con lograr acceder a un entorno que por sí mismo es bastante complicado y que suele ser algo que en la academia mejor rehusamos tocar justamente por estas complicaciones. Un segundo aporte de la obra que hoy estamos analizando y presentando a ustedes tiene que ver con una recopilación histórica de las mujeres que han pasado por la titularidad de las alcaldías en Veracruz. Ponerle nombre y apellido a ese cargo es en sí mismo un mecanismo de visualización, de visibilización que tiene que ver con el reconocimiento y tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en el entorno de lo político, es decir, en el ejercicio del poder. Este espacio restringido al que poco a poco hemos ido accediendo, no sin una lucha de por medio y no sin seguir la ruta de quienes antes han abierto la brecha para nosotras. Entonces, el reconocer a las mujeres que previamente han estado figurando como titulares en los municipios, como alcaldesas, es una labor de gran significado para el proceso de empoderamiento de las mujeres
en el entorno de lo político, es decir, en la vida pública, que es finalmente el entorno restringido por naturaleza, por historia, a los hombres, ¿no? Nosotros estábamos históricamente confinadas al espacio privado, es decir, a lo doméstico, al ámbito doméstico, y hemos ido conquistando a través de mucho esfuerzo y del trabajo de muchas mujeres que nos preceden a lo largo de la historia, y ponerle nombre y apellido a estas mujeres es un trabajo bastante significativo. Quiero también resaltar un asunto que se vislumbra en la obra de Mónica y que tiene que ver con reconocer que estas que llamamos en perspectiva de género acciones afirmativas no son suficientes, que se nos siguen quedando cortas, ¿no? Claro, son importantes, han significado procesos de avance, pero se siguen quedando cortas, y en este sentido la propuesta de Mónica tiene que ver con la paridad total, la paridad en todo. Y ahí sí encontramos mayores avances y ahí sí encontramos logros más contundentes. ¿Esto es lo deseable? No. Lo cierto es que no es deseable. Lo cierto es que no deberíamos tener ni siquiera una ley que obligue a los partidos políticos a las cuotas de género, que no deberíamos tener una instancia de la mujer en cada municipio, que no debería ser necesaria una secretaría de la mujer. Esto sucede porque hay un pasado que obliga un proceso reivindicatorio en muchos sentidos, pero lo ideal es que esto no fuese necesario. Así que estamos en el tránsito a eliminar estas alternativas que nos han sido impuestas por una realidad violenta, sobre todo violenta, que, bueno, pues tiene que ver con cuestiones de misoginia, cuestiones de un machismo muy arraigado en nuestra historia, que poco a poco hemos ido salvando y que yo diría tenemos grandes avances en la materia, pero la obra tiene la virtud de reconocer las limitaciones de estas acciones afirmativas, de señalar por dónde es la ruta donde hemos encontrado las mejores y los avances más contundentes, que tiene que ver con la paridad total, pero también decir que esto es temporal, que debe ser temporal y que debe llegar el punto en el que todos estos mecanismos no sean necesarios, en donde cada uno pueda desarrollar las capacidades que tiene conforme quiera y todos tengamos oportunidades similares, ¿no? Si yo me quiero quedar en casa y hacerme cargo de mi casa, perfecto, pero que no sea una opción impuesta porque mi hermano es el único que pudo ir a la escuela y si había que elegir, pues tenía que ir el varón, ¿no? Esa capacidad de optar por desarrollar nuestras potencialidades no tendría que estar definida por ninguno de los sexos con los que nos identifiquemos. En ese sentido, el trabajo tiene una gran virtud al reconocer las limitaciones de lo que hasta ahora se ha hecho y la ruta por la que podríamos proseguir, así como el ideal de hacia dónde tenemos que dirigirnos, que es un escenario en el que todos estos mecanismos no sean estrictamente necesarios, ¿sí? Sino entendamos la naturaleza transitoria de ellos y, por lo tanto, el escenario ideal en el que no tengamos que vivir con mecanismos impuestos para que las mujeres tengan oportunidad en el ejercicio del poder. Así que me parece que la obra tiene mucho valor al reconocer y que la autora tiene el valor de reconocer la ruta que ha sido todavía escasa en sus resultados. También aborda el tema de los cacicazgos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando las cuotas de género fueron impuestas, cuando el 50% de las candidaturas tuvieron que ser obligatoriamente definidas para las mujeres, ¿qué fue lo que pasó? Pues las candidaturas eran para la esposa del presidente, para la prima del presidente, para la sobrina del presidente, etcétera, ¿no? El problema no es la relación en sí misma, aunque bueno, estamos en tiempos de analizar el nepotismo y me parece muy bien. Pero el problema es que al llegar, las mujeres que llegaban por esta ruta de los cacicazgos, lo que hacían era responder a los intereses de poder
de los hombres que estaban detrás. Y entonces no solamente no estamos coadyuvando al avance en materia de género, sino que estamos coadyuvando a fortalecer los mecanismos que mantenían digamos, las rutas de poder a las que tendríamos que acceder las mujeres, nuevamente cerradas a el ejercicio del poder de los hombres. Entonces, el reconocer que esto también ha encontrado sus limitaciones es un ejercicio importante que debemos tener presente en esta definición de candidaturas, en este observar cómo, a través de qué mecanismos las mujeres debemos llegar al contender primero y después a ejercer el poder. Por otro lado, en ese análisis de trayectorias políticas, también hay un ejercicio importante en la obra de Mónica Mendoza que tiene que ver con los perfiles de quienes llegan al poder. Y ahí me gustaría detenerme un momentito en hablar de las carreras profesionales conocidas como las STEM. Las STEM son las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Hay un dato bien curioso en la Secretaría de Educación Pública que dice que en el nivel de primaria las niñas son claramente mejores en matemáticas, claramente superiores a los niños en matemáticas. Cuando llegamos a la secundaria, esta tendencia se revierte. ¿Por qué se revierte? ¿Dejamos de ser inteligentes en la secundaria? ¿La pubertad afecta nuestra inteligencia? Ni hablar en la prepa, ¿eh? En la prepa esa tendencia es aún más marcada. Los hombres van a ser mejores en matemáticas que las mujeres. Bueno, lo más evidente es que esa tendencia se revierte porque en la pubertad, es decir, en la edad de la secundaria, empieza a tener mucho más peso en el ser humano el condicionamiento social. Las matemáticas no son para las niñas. Estudia algo más bonito, ¿no? Por ejemplo, maestra de kinder, no sé, pedagoga, contadora, estas carreras, o odontóloga, enfermera, ¿no? Estas carreras que están históricamente vinculadas a nuestra naturaleza de cuidado y de servicio, porque eso también está en nuestra naturaleza. Pero eso no quiere decir que no seamos capaces de dedicarnos a las carreras técnicas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué resultado tiene esto en materia de poder, de ejercicio del poder y de administración pública? Pues que está muy complicado llegar a ser director de obras públicas, ¿no? Si soy licenciada en pedagogía. Está muy complicado llegar a ser contralora, llegar a ser tesorera, ¿no? Si no tengo carreras técnicas afines. Y entonces eso también limita el ejercicio del poder. Y eso es un tema que la obra de Mónica Mendoza señala y que es importante tener en cuenta. Seguramente ustedes han escuchado esto porque está muy de moda hablar de las carreras STEM y de cómo es importante que las niñas se empiecen cada vez más a interesar en estas áreas técnicas, en estas áreas matemáticas, porque, dicho sea de paso, este es un país que vive de la manufactura, por cierto, de la manufactura de exportación. No se los digo para mortificarlo con aquellos de los aranceles, pero bueno, es un dato de la economía que les comento, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos de eso, quiere decir que los mejores salarios en el país, que las mejores oportunidades de trabajo están en la manufactura. Y si están en la manufactura y nosotros no estamos capacitadas para incorporarnos a la manufactura, pues entonces otra vez se vuelven a cerrar, ¿no?, las rutas a través de las cuales podemos ir avanzando a escenarios mejores. Un elemento más de la obra que hoy presentamos tiene que ver con la georreferenciación de los triunfos. Es decir, ¿dónde triunfan las mujeres? Es poco probable que las mujeres triunfen en municipios grandes. La mayoría triunfan en municipios pequeños, con presupuesto pequeño, con ciudades que no son significativas y por lo tanto, una vez que por fin llegamos a la alcaldía, pues resulta que tengo 3 pesos para ejercer, ¿no? Porque soy alcaldesa de Huimanguillo, que por cierto es de Tabasco. Existe y es de Tabasco, ¿no? Entonces, claro, eso también es un limitante.
Y eso tiene que ver con esta distribución de las candidaturas, tiene que ver con, ok, tenemos que poner mujeres, ¿dónde las vamos a poner? Bueno, ponla donde seguramente vamos a perder. Ponla donde el presupuesto es chiquito. Y si no, ponla donde está mi compadre, que él le va a decir qué hacer, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Ahora nuestro siguiente reto está en vigilar estos mecanismos que, insisto, lejos de abonar al avance de nuestra participación, les dije que esto estaba peligroso. A ver, ¿qué hacemos? No son rutas que estén exentas de estos probables mecanismos en contra de lo que estamos buscando. Y esta es una de las cosas que la obra señala y que tiene un valor muy significativo. Finalmente, hablarles muy rápido, para no apropiarme tantos minutos del micrófono, del potencial que tiene la obra. Y el principal es que es replicable. Esta es una obra que tiene un modelo susceptible de ser replicado en otros estados e incluso a nivel nacional. Y también para analizar no solo el papel de las mujeres, sino el papel de otros sexos, de otros grupos sociales, de otros estratos sociales que también históricamente han vivido marginados. Así que la metodología aplicada tiene mucho valor en términos académicos y estratégicos para quien quiera seguir el estudio y llevar adelante estrategias. Por supuesto, tiene el potencial de profundizar en la materia, profundizar en el trabajo de analizar estos aspectos que les he comentado. Y finalmente hay una reflexión que me parece muy importante y que tiene que ver con la ausencia de correlación entre el género de la presidenta municipal, de la alcaldesa, de quien lidera el distrito local federal, de la gobernadora y de la presidenta. Sin duda, estamos en un momento histórico en el que, particularmente Veracruz, bueno, tiene a la primer mujer como gobernadora, tenemos la primer mujer presidenta. Esta correlación empieza a cobrar sentido, empieza a encontrar rutas, pero no deja de ser una senda que apenas vamos abriendo y que debemos consolidar en el trabajo de empoderar a otras mujeres. Y esto tiene que ver con el tema de, al llegar al poder, rodearnos de otras mujeres y empoderar a otras mujeres e impulsar las carreras de otras mujeres. Porque cuando llegamos al poder, cada espacio en donde asignamos a un hombre es un espacio de poder que no le estamos dando a una mujer. Creo que es importante que ustedes que están en la vida política, en la acción social, consideren eso. Porque en la medida en que los equipos de mujeres que llegan al liderazgo se compongan de otras mujeres, estaremos en posibilidad de caminar hacia grupos de poder liderados e integrados por mujeres y, por lo tanto, caminar en la senda de la ampliación de nuestra participación política. Así que la obra ha sido un placer leerla, por supuesto se las recomiendo, y me parece que tiene grandes aportes, no solamente de carácter académico, sino sobre todo en el ámbito de lo político y lo social. Muchas gracias. Bien fuerte el aplauso para la doctora Ana Beatriz Lira Roca. Y bueno, me permito presentar antes de pasar a nuestra siguiente ponente en esta excelente tarde. No la saludé, le pido una disculpa, Blanca Aquino Santiago, directora municipal del Instituto de las Mujeres. La obvié, una disculpa. De igual forma saludo a la doctora Ana Irene Muro Lagunes, integrante del Movimiento Amplio de Mujeres. Gracias por estar con nosotros. A la licenciada Ángela Pereira Gutiérrez, exregidora, y también de igual manera a Natalia González Villarreal, periodista, académica, y de igual forma quienes acompañan
representantes de la Guardia Nacional, gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bien, sin mayor preámbulo, me permito presentar a nuestra siguiente invitada en esta tarde, la doctora Adi Patricia Carrera Hernández, profesora, investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y parte de sus credenciales que comparto con ustedes. Es doctora en Política Pública por la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Fue jefa del Departamento de Estudios de Administración Estatal y Municipal del INAP, investigadora asociada y por proyecto en la División de Administración Pública de El CIDE, asesora del director fundador del INAFEP, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales de la UAMEX e investigadora del Colegio Mexiquense, AC. Ha participado en más de 250 ocasiones como conferencista del colegio en ponencia en 16 países, como ponente en 16 países, en América, Europa y Asia. Ha sido consultora del Instituto Holandés de Vivienda y Desarrollo Urbano, del Banco Mundial, y con áreas de investigación y consultoría en finanzas municipales, federalismo y descentralización, capacidades institucionales de gobiernos estatales y municipales, así como planeación de desarrollo sustentable, tanto en lo estatal y lo municipal, gestión municipal, relaciones intergubernamentales, gobernanza multinivel, gobiernos municipales indígenas, por mencionar solo algunos de los aportes, evaluación de política pública y localización de la Agenda 2030. Tiene más de 100 publicaciones en revistas científicas, libros y reportes técnicos. Es miembro, además del sistema académico de la Unión Iberoamericana, y actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno del UAPEP y profesora visitante del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional en el programa de maestría en Economía y Gestión Municipal. Un aplauso para la doctora Adi Patricia Carrera Hernández. Muy buenas tardes a todos. Voy a sacar el micrófono porque me siento un poco rara aquí atrás. Les agradezco mucho a todos, por supuesto, a nuestra laureada autora por invitarme nuevamente a compartir con este distinguido público su obra más reciente. Es para mí un doble orgullo, primero, porque nos encontramos en la sede del primer ayuntamiento continental, ¿no? Y aquí pues nace la vida municipal de nuestro país. En el municipio es donde se han generado absolutamente todos los cambios que han transformado a nuestra nación. Aquí empezó, en el municipio empezó la independencia, empezó la revolución, empezó el proceso de democratización de este país, que aunque parece que vamos un poco hacia atrás, seguramente son intervalos que tiene todo proceso histórico. Segundo, porque el día de mañana celebramos un día o conmemoramos un día que es significativo para todas aquellas que nos ha tocado vivir en la época contemporánea, llena de grandes cambios, en los que la mujer ha pasado de tener un papel pues bastante confinado en todas las esferas de la vida nacional a ser cada vez más relevante. Todavía tenemos grandes retos, de acuerdo con el más reciente dato que nos ofrece el INEGI, por cada 3 presidentes municipales de este país hay solamente una presidenta municipal. Y la brecha salarial también sigue siendo bastante grande. La diferencia entre el sueldo que gana como promedio un hombre en relación con una mujer, la diferencia es del 34%. Es decir, que como promedio las mujeres ganamos solamente 2/3 partes de lo que gana un hombre promedio, ¿no?
También los datos dicen que nosotras, las mujeres, somos quien dedicamos más tiempo a la atención de las cuestiones en el hogar, los hijos, la familia, pues todo lo que tiene que ver con la casa, ya sea que nos ayude alguien en la casa o hay que limpiarla una solita, ¿verdad? Somos también quienes nos encargamos de todo el área de lo que ahora denominamos política pública de cuidados, cuidar a los infantes, cuidar a las personas adultas mayores, cuidar a aquellas personas que tienen una discapacidad. Y también pues podemos ver que, por ejemplo, pues esta actividad que seguimos teniendo, ¿no?, la llamada doble jornada, pues claro, se traduce en unos niveles de estrés para todas nosotras que son no siempre fáciles de manejar, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, creo que ha habido grandes avances, sin duda alguna. Me da mucho gusto estar hoy en este auditorio lleno de mujeres, mujeres inteligentes, mujeres capaces, mujeres que han logrado cosas que hace 30 años hubieran sido impensables. De voltear a ver aquí a todos los presidentes municipales y parece el club de Toby, pero aquí vemos a una dama ya, no recuerdo dónde, ubicada de aquel lado, y por supuesto tenemos también ya actualmente pues a una presidenta municipal, ¿no? Y esta es una ciudad muy importante, es una ciudad estratégica para nuestro país, para nuestra historia. Entonces, realmente un gusto venir a comentar esto. Me gustaría decir algo muy poco desde el punto de vista académico sobre el libro que se presenta hoy. Y es básicamente que es un libro que diré que metodológicamente es impecable, ¿no? Es decir, que se nota todo el tiempo y el esfuerzo que nuestra querida amiga le ha dedicado a su obra. Como comentaba también quien me precedió en la palabra, pues es un estudio que deberíamos replicar para todos los estados del país. No hay mucha información sobre lo que ha ocurrido en el nivel local, sobre el perfil, las carreras políticas de quienes han llegado a la presidencia municipal siendo mujeres. Entonces es un libro que enriquece lo que en la academia llamamos pues la literatura en el área. O sea, se va a convertir en muy poco tiempo en una referencia obligada para los estudios de género en el ámbito local. Y me daría mucho gusto ver que otras investigadoras pudieran seguir estas líneas de investigación que se quedan abiertas. Por otra parte, lo que quisiera abundar más en mis comentarios son los retos que tenemos por delante. Es muy bueno, es extraordinario decir, llegaron mujeres al poder, ¿no? Pero la pregunta de fondo, dado los enormes retos que enfrenta la humanidad en su conjunto, no nada más México, los problemas de inequidad que tenemos, el cambio climático, la violencia, en fin, ¿no? Todos ustedes saben que el medio político internacional es cada vez más complicado, ¿no? Y en estos momentos, pues nuestro país le está sufriendo particularmente con la llegada de el pato loco a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, son los retos que enfrentamos, sin importar si somos hombres o mujeres, son muy grandes. Todavía en este país, 90,000 niños se mueren cada año porque no tienen agua limpia y no tienen sistemas de saneamiento. Son retos que a quién le corresponden, al gobierno local, a los municipios. El artículo 115 constitucional, fracción 3, dice que es obligación y responsabilidad de los gobiernos municipales, de los ayuntamientos, proveer ciertos servicios públicos. Y de todos ellos, que son muy importantes, el más importante de todos es el agua. Y todavía a estas alturas del partido, tercera década del siglo XXI, tenemos 90,000 niños que se mueren cada año en este país porque toman agua sucia. Ese es el tipo de retos en los que creo que las mujeres que llegan al poder deberían enfocarse más. Creo que para la mayor parte de las personas, cuando se habla de política social, piensan en dar ayudas, en dar becas, en dar despensas, y la política social, señoras y señores, empieza por los servicios básicos.
y en este país todavía tenemos una deficiencia enorme en ese sentido. Si vemos las estadísticas, lo que nos dicen los números, de acuerdo con el INEGI tenemos casi una cobertura universal, casi. Pero la diferencia entre la cobertura entre lo urbano y lo rural es del 10%. Y también las mismas cifras nos dicen que solamente la mitad de la población que recibe agua potable, que tiene acceso a agua potable, la recibe de manera constante. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos grandes proporciones de la población, incluso en la Ciudad de México, ya no para qué les platico en la Sierra de Oaxaca, la de Puebla, la de Veracruz, la de Querétaro, los problemas que tiene acceso a estos servicios básicos, ¿no? La política de salud del gobierno federal que recién terminó dejó sin ningún tipo de servicio médico a 30 millones de personas. Entonces, tenemos que dejar de hacer políticas de acuerdo con ocurrencias o con ideologías. Y esto no es una cuestión de género, es pensar en todos. La misma oportunidad merece un niño que una niña. Estamos todos de acuerdo que las mujeres tenemos un rezago histórico y que todas las acciones de reafirmación son buenas y son necesarias. Pero yo creo que el mayor reto que tienen actualmente las presidentas municipales sería demostrar que durante su gestión se generan políticas públicas que realmente atienden a las necesidades de nuestra población, sobre todo, por supuesto, de aquellos que están más rezagados. O sea, toda la evidencia que tenemos en los estudios de economía a nivel internacional muestran claramente que la salud y la educación son los dos factores que mueven el desarrollo de cualquier país. Un país que no invierte en su sistema educativo y que no invierte en su sistema de salud está condenado a seguir siendo pobre y dependiente de las tecnologías que se generan en los llamados países del primer mundo. Entonces, para mí, creo, ese es el principal reto que nosotros tendríamos que ponerle a las mujeres que llegan al poder, ya sea en el nivel local, como gobernadoras, que ustedes tienen una gobernadora ahora aquí en el estado de Veracruz, no sé si es la primera gobernadora que es mujer, que se demuestre que realmente no llegamos solamente por una cuota, que se demuestre porque somos capaces, que podemos generar resultados, que podemos aportar para cambiar la vida de todos esos niños que están en comunidades que no tienen acceso a salud ni educación, que nacieron pobres y van a seguir pobres, porque en este país no hay un mecanismo adecuado de movilidad social. Entonces, creo que las reflexiones, este libro abre muy importantes líneas de investigación para darle seguimiento al trabajo que hacen las mujeres, en este caso, que llegan al gobierno local. Toman mejores decisiones que los hombres, invierten mejor que gobiernos que son dirigidos por los hombres. Con los problemas que tenemos derivados del cambio climático, que parece imparable, se calcula que cada año, para resolver los problemas de falta de agua que hay en muchos lugares del país, se requieren 120,000 millones de pesos anuales por una década. Es mucho dinero. Ese dinero no lo tiene ningún gobierno. Como diría alguien, no lo tiene ni Obama, ¿no? O sea, es demasiado dinero. Tenemos que buscar formas de financiamiento distintas. Tenemos que salir y trabajar con el sector privado, con el sector social y sobre todo, y con esto termino y también me parece fundamental, y creo que esto también podría marcar una gran diferencia en la gestión de las mujeres, hacer corresponsables a la ciudadanía. Terminar esta política que se ha distinguido no de ahora, sino durante décadas de asistencialismo, y lograr que el mexicano sea consciente que el gobierno no lo puede hacer todo, aunque quisiera, ni tiene los recursos ni tiene las capacidades.
Tenemos que organizarnos y trabajar de manera colaborativa, porque si no, no vamos a lograr nada diferente de lo que tenemos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien fuerte, fuerte el aplauso para la doctora. Aprovecho para enviar un cordial saludo y también agradecer su presencia, la cónsul honoraria de Alemania, Erika Rempenin. Un aplauso para ella, gracias por estar con nosotros. De igual forma para el maestro Jorge Silva, que también se encuentra con nosotros. Gracias, maestro. Y bien, me permito continuar con nuestra siguiente ponente en esta tarde, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos y su protección constitucional. También por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Doctora con mención honorífica en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y ha sido catedrática de esta universidad, así como de la Universidad de Jalapa, Anáhuac, Iberoamericana, donde ha impartido las asignaturas de Derecho Constitucional, Procesal, Constitucional, Derechos Humanos, Amparo, por mencionar solo algunas. Cuenta con publicaciones en libros y revistas especializadas en materia de libertad, de expresión, democracia deliberativa, derechos humanos, justicia laboral, ciudadanía e igualdad de género. En el Poder Judicial del Estado de Veracruz se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta en la Sala Civil, Penal, Constitucional y Electoral. Fungió como directora del Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Se ha desempeñado además como consejera del organismo público local electoral en el periodo del 2015 al 2020. Su experiencia en este contexto le permitió organizar y supervisar el desarrollo de 4 procesos electorales mismos que se hicieron consistir en la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo en 2 ocasiones, así como la conformación paritaria del Congreso del Estado y los 212 ayuntamientos en la entidad. Un aplauso para la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querida doctora Mónica Mendoza, por invitarme a este evento tan importante y tan especial para todas quienes somos feministas. Gracias, por supuesto, a las expertas y las voces que me antecedieron y gracias, sobre todo, por tener este quórum tan importante esta tarde. Me siento muy comprometida, muy agradecida de tener a tantas mujeres tan importantes, tan inteligentes, brillantes, cada una de ellas destacadas en su ámbito, mujeres empresarias, mujeres diplomáticas, mujeres diputadas, mujeres que hoy están en la administración pública, que estuvieron en la administración pública. La mujer que hoy vemos en esa fotografía está con nosotros, la exalcaldesa, exdiputadas, pero sobre todo, mujeres todas a quienes les interesa la lucha por el poder, pero sobre todo la lucha por la igualdad. Y me voy a permitir renombrar a Michelle Bachelet, quien decía que cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer, pero que cuando muchas mujeres llegan a la política, cambia la política. Yo creo que estamos en eso, estamos en trance de lograr que cambie la política de este país, de esta nación, que nos une, que nos tiene aquí sentadas y sentados. Y por supuesto, agradezco también a los casos hombres que también están aquí interesados escuchando estos diálogos de mujeres, que hablamos también para ustedes, que hablamos del patriarcado, pero que hablamos también de la unidad, que es lo importante. Y voy a hacer remembranza simplemente actos previos a la discusión del libro, a la presentación del libro, y decirles que hoy estamos en un momento en donde seguramente escuchan decir que estamos en tiempo de mujeres.
Y todo el mundo decimos que estamos en tiempo de mujeres y va a ser mujer y es mujer. Bueno, y eso está muy bien. Pero yo creo que tenemos que replantearnos el hecho de que si basta con ser mujeres, si basta con estar al frente de alguna institución, de un cabildo, de un estado o de un país, para poder incidir precisamente en la mentalidad de un país como el nuestro. Y me respondo que al final del día la presencia no es incidencia, es decir, si nosotras que somos mujeres llegamos a un encargo de cualquier índole, de cualquier naturaleza y de cualquier nivel, pero no traemos ese compromiso, esa preparación y ese chip de querer hacer algo por las demás, porque no solo basta que yo llegue, sino que basta que yo sirva para abrirle la puerta a las demás mujeres y basta para que las condiciones de igualdad sean mayores y es necesario para ello comprometernos. Y por eso, pues sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en materia electoral desde hace algún tiempo, ya no voy a decir cuántos para que me calculen la edad, pero sí les diré algo. ¿Saben? Para nosotros fue, de verdad, ha sido muy enriquecedor y con una gran satisfacción decir que cuando estuvimos al frente y con otras compañeras y compañeros del OPLE Veracruz, tuvimos la oportunidad por primera vez en la vida de 2016 de tener el primer congreso paritario de Veracruz, de la historia. Y yo pugno porque pronto todas estas fotografías que faltan sean solo para mujeres. Ya basta de tener solamente fotografías y representantes hombres. Pero ¿saben de quién depende en gran medida? De nosotras. De que nosotras mujeres nos unamos, comprometamos esta lucha y jalemos a otras mujeres para que el resto de estas fotografías, como las ven hoy, que estoy impresionada, el segundo piso sean solo para mujeres. Yo estoy segura que sí puede ser. Me da gusto de verdad referirme hoy a la juventud, me da gusto ver a muchas jóvenes que están aquí sentadas con nosotros, porque ¿saben? Un rubro muy importante de los más olvidados son las niñas. Lamentablemente creemos que el empoderamiento se va a acabar, o más bien va a llegar a nosotras por un decreto, y eso no es cierto. Han sido muchos años en donde he tenido que implicar las cuotas de género. Cuando ustedes nacieron ya podían votar. Adivinen qué, nuestras madres no necesariamente tuvieron derecho a votar, nuestras abuelas no podían votar. Ustedes nacen con internet, pero además nacen también con el poder de votar, con el poder de cambiar esta vida del país para poder generar condiciones que nos igualen a todas las demás. De eso se va a tratar esta lucha. Y hoy, por supuesto, creo que a todos nos da mucho gusto saber que en un Congreso Federal de 500 diputaciones, 250 son para hombres y 250 son para mujeres. Y que en un Senado de 128 personas, la mitad son para hombres y la mitad son para mujeres. Y que claro que la ley de la paridad en todo permite que hoy el gabinete, tanto local como federal, estén incluidas la mitad de hombres y la mitad mujeres. Eso está muy bien. Pero ¿saben qué? ¿Por qué en las comisiones más importantes, tanto del Congreso local como del federal, no están representadas las mujeres? ¿Por qué los líderes, y así lo digo, los líderes de todas las fracciones parlamentarias son hombres? ¿Por qué no hay mujeres que están al frente de las comisiones de presupuesto, de Marina, de Gobernación, de la Jucopo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser siempre los hombres quienes estén allí al frente? ¿Por qué si nosotras estamos representadas y si votamos por mujeres, por qué las mujeres no están ejerciendo estos roles? ¿Saben por qué? Por muchas razones, pero también les voy a decir algo. Porque a los hombres, ¿a poco les preguntan si alguien sabe o no sabe? Llega un diputado, o llega un senador, o llega un alcalde. ¿Alguien le preguntaría o alguien le pasaría por su mente si es capaz el hombre de desempeñar su empleo? ¿De hacer un buen papel? Nadie lo dudaría. Pero adivinen qué, llega una mujer y ¿saben qué es lo primero que advierten en ella? Su sobrepeso, su estatura, su color, su preparación. Peor aún, si está casada y peor, si tiene hijos. Bueno, por Dios. O sea, de verdad, como si estuviéramos en la Edad Media. A nosotros no nos debe preocupar su vida privada. A nosotros nos debe interesar su vida pública. Todo lo que hizo esa mujer para llegar ahí. Y hoy que estamos ya inmersos en un proceso electoral, hay que decirlo, muchas mujeres candidatas no quieren participar,
bueno, que aspiran a una candidatura, no quieren participar porque tienen miedo. Porque tienen miedo a ser violentadas. Porque hoy la violencia política en contra de las mujeres, precisamente en razón de género, es el 40% de los asuntos que nosotras estamos resolviendo en el tribunal. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres todavía no estamos acostumbradas a trabajar con otras mujeres. Porque cuando llega una mujer alcaldesa, la mayoría de las designaciones de su gabinete, adivinen para quién son, para hombres. Y sus directores son hombres. Y su mejor grupo de amigos son hombres. Y las decisiones pues, las terminan tomando mayormente los hombres. Y eso no va a cambiar de un día para otro. Eso es una cuestión, en primer lugar, de formación. Cuando nosotros, como bien decía la experta que me antecedió en el uso de la voz, tengamos claridad de que a las niñas se les tiene que cambiar ese chip, se tiene que erradicar de su infancia el tema de que no pueden. Las niñas podemos hacerlo todo, somos iguales o mejores que los hombres, pero eso nadie nos lo dice cuando somos niñas. Nadie o muy pocas personas son capaces de empoderar a la niñez. Tuve la oportunidad de estar en Zongolica y cuando les pedí a las niñas de Zongolica que alzaran la mano para saber quiénes hablaban otra lengua, las niñas no querían alzar la mano porque tenían pena. Y cuando les dije que eran bilingües y que era un privilegio ser bilingüe y que tenían que estar felices, orgullosas de ser bilingües y de hablar otra lengua materna, muchas niñas lloraron, ¿saben? Y esas lágrimas son el compromiso que nos debe tener aquí en todos los ámbitos. Saber que nosotras, quienes estamos al frente de las instituciones, somos corresponsables de lo que está sucediendo. Pero quienes no están al frente de las decisiones también pueden coadyuvar desde diferentes ópticas. La obra que hoy nos presenta, pues que hoy tenemos la oportunidad de presentar y que pues es autoría de la doctora Mónica Mendoza, quien además de ser una experta, doctora con estudios postdoctorales, bueno, es una gran feminista, pero sobre todo es una mujer sororaria, es una mujer comprometida, es una mujer en la que ustedes siempre van a encontrar en quién confiar, en quién apoyarse, quien les da una cifra, quien les da un dato, quien les abre una puerta. Ella es Mónica, la autora, de verdad, para quien pido por favor un gran aplauso. Gracias, Mónica. Su obra nos compromete y da cuenta del proceso electoral 2021, en donde se analiza que de las 212 ayuntamientos, solamente hay 51 mujeres fueron electas. Y adivinen que en el 2017 habían sido electas 57, o sea, que vamos a la baja. Yo tengo fe en que hoy, que estamos en el tiempo de mujeres comprometidas y con agendas de igualdad, vamos a aumentar esas cifras. Esas cifras es compromiso de todas nosotras, porque si somos más de la mitad del mundo de mujeres, y si las mujeres votáramos por otras mujeres, no entiendo en qué parte de la ecuación podría fallar, si todo es un tema matemático. Pero la verdad, nosotras en muchas ocasiones somos las principales en poner el pie a otra mujer. Y mientras no entendamos que eso no es un daño personal, que es un tema de cambio de ruta de esta nación, entonces las condiciones van a empezar a cambiar. De esas 51 mujeres que se analizan y de las que da cuenta esta obra, resulta que el 40%, imagínense, fueron impulsadas por su esposo, que fue exalcalde en muchas ocasiones, por su padre, que fue exalcalde, por sus hijos o por familiares o son hermanas de. Entonces, ¿qué creen que suceda cuando hay esos casos? Pues que obviamente quienes siguen tomando las decisiones atrás de ellas son ese grupo de hombres que las han impulsado. Entonces, cuando ellas llegan a un municipio, ¿quiénes quieren que gobiernen o que sigan tomando muchas de las decisiones? ¿Ellas o las personas que las impulsaron? Pues lamentablemente en muchas ocasiones las personas que las impulsaron. Y tampoco es tan fácil, evidentemente, quitar el tema del patriarcado de un día a otro. Y sin embargo, la lucha ha ido avanzando y sin embargo se han visto mejoras.
mejoras que deben todavía verse a nivel mayúsculo. En otros países hay estacionamientos para hombres y para mujeres. ¿Y a qué digo? ¿Por qué me refiero a este tipo de políticas públicas? Porque cuando llegan mujeres alcaldesas, son quienes llevan la ruta al final del día de todas las decisiones políticas, de todas las políticas públicas que pueden incidir en las mujeres. Porque finalmente las alcaldesas también pueden incidir cuando hay alertas de género. Cuando hay mujeres que están siendo violentadas, pues las primeras que tienen que salir al frente a defender a esas mujeres son las alcaldesas. Por eso nosotros estamos esperando que cuando llegan esas mujeres, las mujeres tengamos mayor beneficio. Y de eso se va a tratar esta historia, en donde Mónica retrata perfectamente, pues con cifras estremecedoras en muchos casos, en donde lamentablemente muchas mujeres alcaldesas terminan administrando pobreza. Pero insisto, creo que este es solamente el inicio. Creo que nosotras tenemos que aspirar a pensar a largo plazo, a mediano plazo. Tenemos que entender que no es la lucha, no se va a terminar de un día para otro, que la lucha es todos los días, de todas nosotras. Que la lucha no es solamente cuando estamos en el poder o ejerciendo el poder, que el compromiso debemos tenerlo de manera permanente con las otras generaciones. Pero hoy que estamos en la toma de decisiones, tenemos que hacer acciones que cambien el escenario. Y nosotros, en donde estamos, precisamente, que conocemos asuntos de violencia política en razón de género, pues les decimos a las mujeres, no tengan miedo de participar en la vida pública, no tengan miedo de ser estigmatizadas, no tengan miedo, tengan confianza que tienen un tribunal en donde tenemos una defensoría pública gratuita, en donde cualquier mujer que quiera participar y alzar la mano para ser candidata puede recibir asesoría gratuita, se le puede orientar para hacer sus recursos de denuncia para que no sean violentadas o para que puedan participar precisamente en procesos con diferentes partidos políticos. Porque también los partidos políticos tienen una gran corresponsabilidad en esta tarea. Los partidos políticos, fíjense ustedes, hasta hace no mucho, destinaban el 5% del total de sus ingresos que ellos tenían la obligación para capacitar mujeres, adivinen en qué, les compraban mandiles y espejos a las mujeres. De verdad, o sea, y no crean que hace 500 años, hace menos de 15 años les estaban comprando mandiles y espejos. No las estaban capacitando, les estaban dando ese tipo de obsequios para justificar las cuotas que ellos tenían obligatoriamente por ley que dar en capacitación. Una niña que lee, le cambia la vida. Una niña que tiene la posibilidad de estudiar, le cambia la vida. Una niña que ve que su madre trabaja, dice Naciones Unidas, está condenada a ganar el 40% más de los hogares en donde las madres no trabajan, imagínense. Es decir, todas y cada una de nosotras, tengamos o niños o niñas, somos un ejemplo para las niñez, para las otras generaciones. Veo a mujeres con uniforme y la verdad me da muchísimo gusto, sobre todo jóvenes, pero lo que quiero decir con este mensaje es, ese compromiso es de todas. El libro de verdad retrata de una manera sin igual, a través de cifras, cuáles son los estadios en los que estamos paradas hoy, todos y todas como veracruzanas, pero sobre todo habla de los grandes retos. Me atrevo a decir que uno de ellos, por supuesto, es que todos tengamos una perspectiva de ser feministas, de entender que tenemos, la municipalidad debe verse con óptica feminista. Es decir, el día que estas personas que llegan al frente a gobernar tomen en cuenta esas políticas públicas en favor de nosotras y el día que nosotras también, como regidoras, como alcaldesas, en donde estamos, empezamos a alzar la voz y empezamos a hacer ejemplo muchas ocasiones de lo que la ley establece y de que se debe cumplir y que cuando nos toca también decirlo, sancionar algunos asuntos, pues no nos debe temblar la mano, porque están violentando a las mujeres y si nosotras no ponemos un alto desde donde estamos, más mujeres serán violentadas. Por ello, insisto, no me resta más que decirles que esta es una obra sin igual, que es para mí fundamental, de verdad, ya es una obra, es un paradigma, en donde lo único que se refiere es la calidad de vida que nosotras queremos tener, pero sobre todo el mundo que queremos dejarles. Y a mí no me resta más que agradecer, por supuesto, su tiempo, su espacio, pero sobre todo
poder participar y hablarles de una obra que para nosotros debe ser ya de lectura obligada y una referencia que todas tenemos que partir. Muchísimas gracias por su tiempo. Y un fuerte aplauso para la doctora Tania Celina. Aprovechamos para saludar al magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, que se encuentra con nosotros. Los saludamos cordialmente, gracias por estar aquí. Y bien, sin mayor preámbulo, me permito presentar a nuestro siguiente participante, Mabel Aceret Hernández Meneses, consejera electoral del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, licenciada en Ingeniería Química por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas por la Universidad Veracruzana, con estudios de Administración en la Facultad de Contaduría y Administración, también de nuestra alma mater, y especialización en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado cursos como Actualización Política Exterior en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Análisis Estadístico en Estudios Ambientales por el Instituto Nacional de Salud Pública, Migración, México, Estados Unidos, Medio Ambiente y Política Nacional e Internacional, Sistemas Políticos y Política Pública en México. En el ámbito profesional ha desempeñado como responsable de áreas en control de calidad, docente en el Instituto Angloamericano, en la Facultad de Derecho de la UNAM, auxiliar voluntaria y divulgación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y actualmente consejera electoral del OPLE. Un aplauso para Mabel Aceret Hernández Meneses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Estuve siguiéndoles a través de las redes sociales en lo que lograba llegar desde la ciudad de Jalapa. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, la invitación atenta de la autora, de la doctora Mónica, quien, pues la verdad fue bastante halagador para mí saber que era invitada para presentar su libro. Y también, pues agradezco estar acompañada también por grandes figuras feministas, ¿no? Muchas gracias, doctoras. Y bien, pues bueno, les quiero comentar. Actualmente soy presidenta de la Comisión de Género e Igualdad en el OPLE Veracruz y este ya es mi 6º año como consejera en el OPLE. Y bien, durante este tiempo he tenido oportunidad de estar en la organización de 3 procesos electorales. A mí me encanta la obra porque creo que un papel fundamental de la academia es que haya un análisis y una crítica hacia el trabajo que realizan las instituciones públicas. Y la verdad es que la materia electoral pues es bastante especializada y pues compleja de entender para quien sea nuevo en esto, ¿no? Entonces es bastante valioso lo que aquí recoge precisamente la doctora Mónica. Bien, sobre esto me gustaría mucho comenzar diciéndoles que, como ya lo decía quienes me antecedieron en el uso de la voz, metodológicamente es impecable el libro. A mí me encanta, bueno, como habrán podido escuchar, a mí me gusta mucho la estadística, ¿no? Precisamente por mi formación, y justamente al estar en mi cargo de consejera he tenido oportunidad de hacer análisis sobre los datos y en verdad que me reconfortó mucho notar que hay coincidencias en los descubrimientos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que encuentra a partir de los datos estadísticos de las mujeres que fueron electas en 2021 como alcaldesas es que, por ejemplo, es más benevolente para una mujer ser postulada por una coalición que por un partido en solitario. Es mucho más probable que gane, ¿no? Porque, por ejemplo, las probabilidades se quedan en un 60% cuando es por coalición, pero cuando es con un partido en solitario en una cuarta parte, 25%, ¿no? Y también otras cuestiones que encuentra es que tengamos reglas de postulación no necesariamente implica que pues lleguemos a tener mujeres electas. Esto lo vemos tanto para las reglas de paridad como para las acciones afirmativas para grupos vulnerables. En 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz emitió acciones afirmativas para grupos vulnerables. ¿Esto qué quiere decir? Que se establecieron cuotas para los partidos políticos
para candidaturas indígenas, candidaturas afrodescendientes, personas con discapacidad y jóvenes. Ese es el gran rubro que abarca, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que justamente algo que resalta y que ya habíamos nosotros notado también en el OPLE, es que pues las únicas candidaturas de cuota que llegan son indígenas y jóvenes. Ya no vemos personas que sean, por ejemplo, con discapacidad o algún otro tipo de interseccionalidad que ocupen un cargo adentro de un cabildo, ¿no? Y bueno, eso está bastante interesante porque quiere decir, oye, OPLE, a lo mejor no es tan efectiva la medida que contemplaste, ¿no? Incluso es muy interesante ver que en aquellos municipios con cuota indígena, aún así ganaron más hombres que mujeres, ¿no? Y ahí someramente se trata el tema de si a lo mejor tiene que ver con usos y costumbres, ¿no? Y otras barreras que tienen que enfrentar las mujeres en estos ámbitos, en estos municipios específicamente. Sin embargo, me gusta también que aborda un análisis respecto a los bloques de competitividad en reglas de paridad. Las reglas de paridad son incluso previas a 2021. Y la ex consejera Tania es modesta al respecto, pero ella integraba el Consejo General del OPLE en aquella época en que se empezaron a imponer reglas de paridad a los partidos políticos. Sin embargo, como comentábamos, es preocupante que a pesar de poner más reglas de paridad para postulación, estamos teniendo retrocesos en cuántas son electas, ¿no? Y aunque Veracruz está ligeramente por encima de la media nacional de cuántas mujeres alcaldesas hay en los estados, la verdad es que es bastante insuficiente, ¿no? Y bueno, a mí por eso me encanta porque además de este análisis estadístico que realiza, hace reflexiones que me parecen muy profundas, hace una descripción cualitativa de lo que te implica el dato, ¿no? Y aparte lo hermana muy bien con pensamiento feminista, ¿no? Creo que esto es muy valioso sobre todo para mujeres que quieran introducirse al feminismo. A mí me parece importante pues señalar esto porque estaba también siguiendo los comentarios de quienes están siguiendo el evento en línea y es muy interesante porque dicen, pues suena muy interesante todo de lo que platican, pero sí estoy en contra de que haya una guerra entre hombres y mujeres. Entonces, creo que es importante dejar en claro que el feminismo no se trata de eso y por ello me parece muy valioso que justamente el primer capítulo del libro habla acerca de la evolución de las corrientes del feminismo, ¿no? O sea, está bastante completo, no se queda solamente en lo local. Y por ello creo que es muy conveniente, sobre todo quien busque una introducción en ello. Y bien, también voy a irme muy rápido porque también entiendo que tenemos poco tiempo y además pues la doctora Ana Beatriz hizo un resumen fantástico del libro, ¿no? Pero bueno, aquí la doctora hace un análisis acerca del perfil académico, la trayectoria política, cuál es el parentesco que pudiera tener una mujer electa, ¿no? Con pues, alcaldes anteriores. Y creo que sí, si bien dicen que está en boga hablar acerca del nepotismo, ¿no? A mí me pareció muy interesante que delimita muy bien algo que hay que tomar en cuenta, que es que en el seno de la familia se politiza el individuo, se politizan las personas. Y también eso tiene que ver con que pues muchas veces estas mujeres que incursionan en la política tienen también que ver con, si bien pueden tener un impulso por parte de la familia para postularse, etcétera, a su vez es muy factible que tengan sangre política, ¿no? Así tal cual lo enuncia, y que no necesariamente implica que haya alguien detrás de las decisiones que toman ya en el ejercicio del cargo. Entonces, yo creo que sería muy interesante que después lo pudiéramos contrastar con más estudios respecto a qué podemos decir cuando son los varones los que están en esta situación de ser impulsados desde su familia, ¿no? Creo que eso sería muy ampliar, ¿no? Todavía más ya el enfoque bastante potente que tiene el estudio de la doctora.
pero sí me parece muy adecuado que haga esa distinción, ¿no? Porque me parece importante también poner en su lugar justo, pues ya las mujeres que ya estén en el ejercicio del cargo. Bien. También hace una disección respecto a cuáles son las características de estos municipios que las mujeres gobiernan. Ya como lo comentaba la magistrada Tania, pues tiene presupuestos paupérrimos, la mayoría de estos 51 municipios, ¿no? La mayoría, bueno, en su conjunto, a excepción de Veracruz, no superan los 500 millones de pesos para un año, ¿no? Asignado. Y incluso el municipio que recibe menos presupuesto en todo el estado, de 19 millones en un solo año, pues evidentemente es ganado por una mujer. Y bueno, después de dar estos datos acerca de presupuesto, que por cierto tengo que mencionarlo, Veracruz aporta el 25%, una cuarta parte del presupuesto de estos 51 municipios, obviamente por la importancia que tiene Veracruz, ¿no? Pero si sacamos Veracruz de este gran aporte que hace y vemos el promedio que tienen, es muy bajo. Y como comentan, a mí me parece muy impactante la frase cuando vi que decía, a estas mujeres les corresponde administrar la pobreza, ¿no? Con esas palabras. Y creo que por eso es importante empezar a valorar estas medidas de postulación de paridad en los cargos, concatenado con dónde te estoy postulando, ¿no? Son municipios marginados, con poco presupuesto, donde sería importante postular mujeres para que vayan acumulando capital político, que vayan teniendo una formación que las vaya volviendo candidatas atractivas. Creo que es importante ver a largo plazo, no solamente a nivel municipio, sino a largo plazo, qué impacto va a tener en la vida de una mujer que pueda seguir escalando, ¿no? Entonces, me parece muy acertado, pues, que podamos hacer una crítica a estas reglas de postulación. Y también les quería comentar, algo que me encantó son las diversas fuentes de investigación de las que echó mano la doctora. Se atrevió a echarse clavados en los acuerdos del Consejo General, que la verdad son bastante complejos, ¿no? Como les decía, técnicamente, y bueno, logró desenmarañar lo que quisimos decir, ponerlo en un lenguaje bastante claro y ameno, y aparte sacar conclusiones al respecto. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también hizo investigación en los portales de los ayuntamientos, en portales de transparencia, para revisar directorios, organigramas, para ver, por ejemplo, cómo son las estructuras, los gabinetes al interior de los ayuntamientos, si efectivamente hay un sesgo de género o no. Y como ya lo comentaban, pues sí lo hay. ¿Qué género tiene quien encabeza el DIF? Pues ya lo sabemos. ¿Qué género tienen las personas que encabezan la Dirección de Obras Públicas? Pues también lo sabemos, ¿no? Entonces, me encantó que echara mano de tantas herramientas para poder empezar a armar este rompecabezas de cómo se traslada el machismo al ámbito de lo público, en lo local, ¿no? Y, pues bueno, y sobre esta parte, justamente donde hace ese análisis, hay una cita que me encantó que dice: parece que a las mujeres les corresponde naturalmente lo marginal y menos importante, que es de Alejandra Mazzolo, ¿no? Y aquí también cita constantemente. Y pues bueno, de las conclusiones que tiene la doctora es precisamente que es indispensable que las mujeres comuniquen su actuar público, y no solamente como una actividad de difusión, sino también de transparencia. ¿Por qué es importante esto? Porque la falta de información o de difusión de los logros contribuye a que estos sean invisibilizados. Y a la larga, ¿esto qué implica? Que se genere una escasa proyección de los logros que alcanzan, de cuál es su liderazgo político. Por eso me parece muy importante que pues tengamos estos sitios de reflexión, ¿no? Pero también se busque que las mujeres, ya una vez que estén en el ejercicio del cargo, logren proyectar todo lo que se logra, y como comentaban, que se demuestre efectivamente que las políticas públicas que plantean sí representan un cambio con respecto a lo que anteriormente se ha vivido. Y pues bueno, yo solamente quisiera comentar
que me parece que este libro está concluido únicamente porque ya pasó la elección de 2021. Veremos qué hay en esta elección de 2025. Es bastante interesante. Yo estoy segura de que la doctora, quien es feminista de corazón y no solamente en el ámbito académico, nos va a traer resultados muy interesantes. Y sobre todo espero que le resulte una labor más sencilla ahora que los organismos públicos locales estamos obligados a lanzar plataformas para que la ciudadanía conozca los perfiles de las candidaturas. Apenas el año pasado, por primera vez, el OPLE Veracruz lanzó una plataforma que se llama Conóceles, en el que pueden ver cuál es la trayectoria política, académica, cuáles son los trabajos que han tenido, cuáles son las propuestas que tengan las personas candidatas. Lo tuvimos apenas para diputaciones y para este año se va a lanzar para alcaldías. Entonces, yo creo que eso le va a ayudar muchísimo, ¿no?, las bases de datos que tengamos, porque justo toda esta información está dispersa. Yo cuando leía que había encontrado tal persona tiene esta formación y es pariente de tal, y digo, wow, ese servicio de inteligencia local, ¿no? Me imagino que le llevó muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, creo que aunque parece pequeño, ¿no?, en dimensiones, es bastante potente en la profundidad del análisis, y por eso yo se los puedo recomendar. Creo que también es bastante inspirador. Entonces, pues chicas, chicas grandes, las que sean, quienes tengan intención de pues ejercer su ciudadanía, no solamente con voto activo, sino también pasivo, es decir, que quieran ser votadas, se los recomiendo muchísimo, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la doctora por hacer ese ejercicio de crítica que nos hace falta al interior. Muchas gracias. Bien, el aplauso para Mabel Aceret. Y bueno, escucharemos ahora el mensaje de la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Fuerte el aplauso, por favor, si son tan amables. Gracias, en verdad, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya se puso el danzón, de aquí nos vamos a ir a bailar el danzón. No quiero alargarme demasiado, solo quiero pedirles que me permitan hacerles algunos comentarios complementarios a los que ya tan generosamente me han hecho favor de compartir quienes tuvieron el uso de la voz previamente. Esta presentación del día de hoy nació una noche con vino tinto, donde celebraba mis 50 años junto a mis amigas del Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz Boca del Río. En ese momento yo decía, pero ¿por qué hasta marzo, caray? Espérense tantito, pues pónganmela antes, como por enero, no sean malitas, ¿no? No, tranquila, o sea, va a estar bien en marzo y tal. Y ya llegó el día. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento de manera muy especial, y quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, a Blanca Aquino. No tengo palabras, mana, para agradecerte todas las atenciones que te tomaste para esta noche. Y por tu conducto, te pido que lo hagas extensivo a todo el personal que te acompaña en el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz. Gracias a cada una y a cada uno. Gracias, en verdad. Y le pido con todo mi cariño, por favor, también a Ana Irene Muro Lagunes, que se ponga de pie. En el Movimiento Amplio de Mujeres no tenemos presidenta, no tenemos vocera, no tenemos nada. Somos unas señoras que venimos caminando juntas desde hace varias décadas, pero yo estoy segurísima que si alguien nos representa es Ana Irene, maestra de todas, compañera de todas. Por tu conducto, Ana, gracias a todas las compañeras, y estoy sumamente agradecida. Me honra mucho la presencia de cada una de ustedes. Quiero decirles que me siento pequeña por todas las muestras de cariño tan generosas que recibí. Le quiero agradecer, sé que se retiró ya, pero le quiero agradecer de manera muy especial a la licenciada Ili León su gentileza
para hacer posible que pudiéramos estar hoy aquí en este recinto tan simbólico. Así que le ruego, compañera, que me haga usted el favor de hacerle partícipe mi agradecimiento a la licenciada Ili, y de manera muy especial le agradezco también todo su apoyo para las múltiples facilidades que hemos tenido este día para el evento. A la regidora Belén Palmero Sexome. Por favor, ponte de pie, flaca. Gracias, con todo mi corazón. Y gracias, Natalia, Angelita, doña Luzma, Carolina, maestra Rocío, a todas, a todas y a todos quienes están acá. Carnal, gracias, en verdad. Y bueno, quiero decirles que este es el segundo libro que yo escribo en solitario y el tercero en colectivo en los últimos 5 años. Me he dedicado a escribir libros. Ese fue mi sueño de niña y sí, los sueños se hacen realidad. Yo soñé escribir libros cuando era niña y ahora me dedico un poco a eso. Pero este particularmente, como bien lo dice la consejera, es el libro de mis obsesiones. Y dije, vamos a ver cómo integraron sus administraciones públicas municipales, las presidentas municipales de Veracruz. Yo creo que esa información que es pública está en sus páginas. Vamos a ver las páginas. Ok, ¿no? Y dije, no se puede. Espérenme tantito. Por orden, ¿por qué? Solicitudes de transparencia, uno por uno. Fuimos solicitándoles acceso vía transparencia para obtener la información y saber cómo integraron sus administraciones públicas. Luego, vamos a revisar los acuerdos del OPLE. Toda la información que contiene es información pública, de fuentes oficiales, basada en la información que proporciona tanto el organismo público local electoral como el Tribunal Electoral y la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación. Pero está en sus sitios. Integrarla fue una pachanga. He podido hacer esto gracias a que soy investigadora postdoctoral con beca de CONACYT, adscrita al Centro de Estudios de Opinión y Análisis, a quien agradezco desde luego, pues el financiamiento para que me pueda dedicar a invertirle tiempo a estas tareas de investigar, de recabar información y de escribir. ¿Por qué hacer un libro sobre las alcaldesas veracruzanas? Quiero decirles que en el proceso electoral inmediato anterior, que es el de 2020-2021, por el que hoy están conformados estos ayuntamientos, sabemos todas y todos que en Veracruz hay 212 municipios y solo hay 51 mujeres alcaldesas. Esto representa el 24% del total del Estado, muy por debajo de la paridad. Número 1, hice el libro porque el poder local es el único ámbito de representación pública a donde la paridad no ha llegado. Y no ha llegado la paridad por una razón muy específica, porque es por voto directo. Y si las mujeres no están representadas en una forma numéricamente más significativa, solo hay una razón: porque la población no vota por ellas. Entonces, el estudio es para visibilizar una frase con la que inicio el libro que dice, el poder se construye en lo local. Porque a la mayoría de la población muy poco le significa el hecho de que haya una mujer presidenta o que haya una mujer gobernadora, pero sí le importa que haya una mujer alcaldesa, porque a ella es a cuya puerta va a tocar para pedir los servicios. Y la paridad es hermana de la igualdad y está al mismo nivel que la libertad. No puede haber democracia sin libertad, no puede haber democracia sin igualdad, no puede haber democracia sin paridad. Yo no esperaba que presentáramos el libro en la antesala de un proceso electoral para renovar alcaldías. Pero espero que la realidad que dio lugar a que solo el 24% de los municipios veracruzanos estén gobernados por mujeres sea algo que cambie. Porque la presencia de mujeres renueva el poder público local. Le permite a las personas de esas localidades saber cómo gobiernan las mujeres. Porque esa es una de las grandes razones por las que la ciudadanía no vota por mujeres. No sabe cómo gobiernan las mujeres. Estamos hoy en la sede del poder político local de uno de los muy pocos ayuntamientos del estado de Veracruz que no solo ha tenido una mujer alcaldesa, Carolina, la primera, sino 2. Hoy
quiero brindarle también mi reconocimiento y mi agradecimiento a quien gobierna este poder público local, a la licenciada Patricia Lobeira Rodríguez, a quien agradezco que haya brindado las facilidades para realizar este evento. Pero esa es una realidad muy escasa, ¿saben? Son muy pocos los ayuntamientos que han sido gobernados por 2 mujeres y 59 los ayuntamientos en este estado donde nunca ha gobernado una mujer. Entonces, la ciudadanía no vota por mujeres porque no sabe cómo gobiernan. Por eso le apuesto a proponer que cuando lleguen al gobierno comuniquen la acción de gobierno para que su ciudadanía sepa cómo gobiernan, sepa cómo lo hacen. Pasa también con las regidoras. Es difícil que las regidoras logren trascender en su gestión. ¿Por qué? Porque de pronto es mucho trabajo administrativo y que la ciudadanía común ubique a todas sus autoridades que conforman los cabildos es complicado. Tendría que ser nuestra responsabilidad cívica conocer a nuestras autoridades locales, pero no siempre es así. De tal manera que hay que renovar el poder público para que en ese poder público estén representadas quienes somos el 52% de la población. De lo que se trata es de que las mujeres podamos tener incidencia política para influir en la democracia local. Y ese es el gran reto. Por mi parte, agradecerles con todo mi corazón su presencia esta noche. Me siento muy honrada de estar aquí. Querido Saúl, no soy veracruzana, hermano, pero como si lo hubiera sido. Llegué a esta tierra, antes de venir para acá le dije a mi madre, a quien le dedico esta presentación, no pudo estar aquí, pero está viendo la transmisión en línea, y le decía, ¿cuántos años tenemos aquí? ¿Cuántos años tenemos aquí? Y me decía, a ver, vamos a contar. 37 años hace que llegué a vivir a Veracruz. Ahí están mis compañeras de la secundaria. Muchas gracias que vinieron, que son testigas justamente de que estas aficiones de nerd me acompañan desde hace algún tiempo. Gracias a todas y a todos por estar aquí y bueno, por mi parte, simplemente compartirles la obra. La obra es de lo que se trata es de que la conozcan. Entonces, hay algunos libros afuera a la venta, pero el libro está también disponible para la descarga gratuita. Muchos tienen separadores con códigos QR, ahí pueden escanear con el código QR para descargar el libro en su versión electrónica. Es para eso, es un libro de consulta y se preguntarán quién es esta señora que está en la portada. Quiero mencionarlo porque quiero reivindicarla. Gelacia Ceballos. Gelacia Ceballos fue la primera presidenta municipal real que hubo en el estado de Veracruz. Muy poco está consignada en los libros de historia, porque ella fue presidenta municipal mucho antes de la reforma que nos otorgó el derecho a votar y a ser votadas en 1953. Fue presidenta municipal de Sayula de Alemán, por ahí de los años 30. Fue una mujer, antes de las acciones afirmativas, fue una mujer indígena popoluca. Interrumpió su periodo de gobierno porque murió, pero decirles que así como Gelacia, las mujeres habitamos la política de manera natural, aún antes de que nos concedieran el derecho. Ya nada más nos falta ejercerlo y a eso vamos. Gracias. Bien, que se escuche fuerte, fuerte el aplauso. Y tal como lo mencionaba la doctora Mónica, a las afueras de esta sala de Cabildo hay libros disponibles de los amigos de librería Mar Adentro, Libros, Arte y Café, libros disponibles. Agradecemos a todos su presencia y bueno, de esta manera concluimos con nuestro evento de presentación. Muchísimas gracias, excelente día.